Hace unas semanas un niñato malcriado, aunque decir niñato y malcriado tiene que ser lo mismo, pero bueno, uno con una mamandurria, es decir, que no da un palo al agua o ha trabajado poco o nada en su vida, pero recibe un dinero que no se merece. Creo que encima es el número 4 en la lista de sucesión al trono español. Pues cuando fue parado por la autoridad de tráfico, tras varios incumplimientos de las normas de circulación, esputó: "Tú no sabes quién soy yo". Pobre criatura. No sabe ni él mismo quién es. Hoy hablo sobre los motes, los nombres, los apellidos y si debería cambiar de alguna forma en esta aldea digital global. Diario de Argifonte Es mi diario sonoro. En versión podcast. versión para llevar, Take away. versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. Solemos pensar que hemos avanzado mucho, pero en más de un aspecto nuestro comportamiento es el mismo que el de nuestros ancestros de hace décadas, siglos o milenios. Hola, me llamo fulano y soy, en este momento, según a quién te dirijas, te refieres a tu pertenencia familiar, a tu pertenencia, bueno, no sé, de nacimiento, de dónde vives o, por ejemplo, al gremio. Parecerá algo evidente, pero es algo que tenemos tan asumido que ni tan siquiera somos capaces de pensar en ello. Y cuando te refieres a decir quién eres, pues al final te terminas transportando a una época concreta de la historia. En donde vivo hay muchos apellidos de tal o cual tipo, o colectivos de personas en los que predomina un apellido concreto y no tienen nada que ver unos con otros, no son primos, no son familia, vamos, sino que con el tiempo me he llegado a enterar de que esos apellidos fueron puestos para identificarlos con los trabajadores de un señor concreto. No sé si esclavos, pero sí sé que trabajaban para un señor concreto y ese señor le ponía sus apellidos para distinguirlos de los otros. Vamos, que como digo, pues cuando iba a ese puesto de trabajo donde él tenía la contrata, le terminaba poniendo: ¿tú cómo te llamas? Juanito. Pues Juanito, y te pongo ahora fulanito de apellido, que es el mío, para distinguirlo de otros que están trabajando para otra persona. Y esos apellidos al final se le quedaron a esas personas o se las quedaron ellos, porque al fin y al cabo era como decir que pertenecía o había pertenecido, ya sea en trabajo o de otra forma, a ese señor. Como si le diera caché, vamos. En España parece que los apellidos comenzaron allá por el siglo IX para designar entre nobles la procedencia de uno de otro. Se ponía el nombre y una derivación de ese nombre, del padre, o si el nombre lo había llevado a alguien muy importante o había generado o creado ese linaje, pues se le ponía ese apellido, es decir, una derivación del nombre del primogénito que inició el linaje de la nobleza. De manera que a lo mejor podía ser, no sé, por poner un nombre, ya, bueno, el mío, por ejemplo, pues Víctor, y como procedía de un tal Sancho, pues decir Sánchez. Y de esa forma pues aparecieron esos apellidos que en un principio, como digo, era para los nobles. De manera que, como digo, pues a su nombre le añadían el nombre de aquel primogénito o aquella persona que había iniciado. Evidentemente tenía que ser siempre un hombre. No había cambiado la cosa en ese aspecto hasta mucho tiempo después. Siglos después ya se comenzó con el tema de, en lugar de poner un nombre concreto de un señor, si tú no eres noble o no lo has sido nunca, pues entonces no podrás tener ese apellido. Pero sí usaban la localización de procedencia normalmente, o de donde vivía, o en aquel momento en el que se encontraba. De manera que, de forma que se podía poner el patronímico por un lado y la procedencia por otro. Sobre esto, la ley hace tiempo que se usó como una forma
digamos que de limpiar el rastro musulmán o judío. De forma que, por lo que he podido leer, las toponimias en los apellidos normalmente se usaban precisamente para evitar decir el nombre de aquella persona o familia a la que pertenecía, que no eran, como decían, cristiano viejo. Con el crecimiento de las ciudades, indicar de qué familia eras en un lugar sin raíces no tenía mucho sentido, y se hablaba más bien de gremios al que pertenecía. Aunque ya no solamente en las ciudades grandes se hablaba de los gremios, y entonces te unía y decía, este es zapatero, este es costurero, este es lo que sea, ¿no? Sino que después, como somos al fin y al cabo, somos como siempre somos, que no hemos avanzado demasiado, pues se terminaban también utilizando los apodos a una persona, y con el tiempo se usaba ese apodo para referirse a la familia de tal o cual, por ejemplo la familia de los tomatitos o los bocacha o cosas así, por ejemplo. De forma que cuando alguien se presenta utiliza el nombre y el apellido, el nombre, el apellido y el gremio, y os aseguro que mi mente, cada vez que escucho algo así, vuela. Mi mente vuela hacia esos momentos históricos a los que me he estado refiriendo. ¿Por qué? Pues porque dices tú, ¿sería descendiente de morisco, de judío, trabajador de algún señor? ¿Su apellido era directamente relacionado con el gremio o con algún familiar que pertenecía a ese gremio? ¿O ese apellido en principio era un mote y se ha convertido en apellido porque ese mote al final tenía más caché que el propio apellido, que no significaba nada, o se refería a algo que estaba intentando ocultar, algo que no gustaba, no querría que se supiese? Otra cosa es cuando en la presentación dice su puesto laboral o formación. También me hace pensar que lo que hace es mostrar cierta autoridad de lo que va a hablar, aunque luego, por ejemplo, y pongo el ejemplo de los podcasts, luego opine de cosas que nada tiene que ver, pero ojo, que yo soy fulanito de tal con tal puesto de trabajo o tal estudio, aunque después esté trabajando de otra cosa que no tiene nada que ver, pero yo soy tal cosa. Y tal cosa para decir que yo tengo autoridad para decir cualquier cosa de lo que me venga en gana. Para eso, para eso no hace falta tanta alforja, ¿no? en ese caminar, porque yo tenga o no tenga, por ejemplo, la carrera de Derecho, si me voy a poner a opinar de labores de extinción de incendios, por ejemplo, pues no hace falta que digas que eres un abogado, pero bueno, la gente parece que necesita decir cosas así para sentirse que vale algo más. Es como lo que he dicho al principio sobre ese niñato, dice, tú no sabes quién eres. ¿Tú no sabes quién soy? Pues sí, no sé quién eres porque es que no eres nada. Simplemente has tenido la suerte de nacer donde has nacido y encima te están pagando un sueldo sin merecerlo porque no has hecho absolutamente nada. Pues algo similar. Y ahora llega el momento de hablar sobre el mundo digital. Yo me pregunto, ¿deberíamos tener una forma de definirnos diferente desde que tenemos esta vida digital? Es decir, igual que están los motes, los apellidos que te han impuesto o los que te has querido coger porque querías eliminar lo que fuera de tu pasado o porque pertenecías a donde fuera o a quien fuera. Un alias lo decides tú, en función de lo que te guste, de tus conocimientos, del lugar, de trabajos, de apellidos, etc. Tú decides lo que quieres. Normalmente el mote, que sí que es una palabra similar, pero el mote es un sobrenombre en el mundo físico que suelen imponerlo otros sobre un colectivo o sobre alguien, pero en las redes te lo pones tú, tu alias, tu sobrenombre te lo pones tú, normalmente, claro. La otra cosa es que te dejes influir por los demás. De forma que, recapitulando, si en un principio el apellido era para indicar la pertenencia a la nobleza, luego para saber o indicar a otros de quién eras o a quién pertenecía, de dónde eras, o para salvar la vida, por ejemplo, para conocer a quién trabajabas también, o de qué forma parte o a de quién formabas parte tú, o de qué forma te ganabas la vida.
no tendríamos que ahora tener la posibilidad, ahora que existe esta libertad de tener una Mac. Me explico. La dirección MAC, por sus siglas en inglés, que es Media Access Control, es un identificador de 48 bits. Es única en el mundo para cada uno de los equipos. Entonces, tendríamos que tener nosotros nuestra propia Mac o algo similar, no quiero decir Mac. Es decir, lo que se llama firma digital, pero algo para el planeta entero. Algo similar, pero que sirva para el mundo virtual. Quizá apoyándose en la biometría, apoyándose en datos de lo que tú vas haciendo a lo largo de tu vida y que eso pueda ir modificando esa firma o madurando, igual que cuando empezamos a hacer nuestras propias firmas para el carnet de identidad y empezamos a firmar de una forma y luego conforme nuestra experiencia y nuestros conocimientos van cambiando, nuestra forma de firmar también se va modificando y va madurando. ¿Tendríamos que tener también nosotros algo similar? No sé, aunque eso me hace también pensar que quizás se acabaría la privacidad. Yo creo que no, porque la privacidad no tiene nada que ver con el anonimato, pero ¿se acabaría con el anonimato teniendo esta firma? Pues la verdad es que el anonimato en la red nunca ha existido. El creerse que eres anónimo para decir lo que te da la gana, si alguien realmente quiere saber quién eres, va a saber perfectamente quién eres, cuándo lo hiciste y desde dónde lo hiciste. Entonces, puede que sirva para evitar suplantaciones. Pues mira, si puedes evitar que te suplanten la personalidad, porque esa firma se va modificando conforme tú vas viviendo, sería bastante complicado que alguien sea capaz de saber absolutamente todo de tu vida, porque también va a depender de tu biometría, de tus datos y demás, para poder suplantarte exactamente en ese momento. Pero quizás no lo sé, pero es una cosa que le doy vueltas desde hace ya muchísimo tiempo. De manera que yo creo que tener una firma digital quizás sería lo más interesante. Una firma digital, pero no como la que tenemos ahora. Es como la que he comentado, que va modificándose, va variando, va madurando conforme va pasando el tiempo y depende de varios factores biométricos y de experiencias personales. Y que también seas tú capaz de interactuar con ella para decir, no, que quiero que se me vaya identificando con tal alias o con tal nombre, o de forma que al final sea una forma de identificarte de una forma muy personal, muy decidido por ti, no por tus padres o por tu localización o por resulta que tu ascendencia, mejor dicho, era de alta alcurnia o era esclava, da lo mismo. Tú decides sobre ti mismo porque tú eres libre. Y yo creo que sería la mejor forma de demostrar tu libertad. La privacidad va por otro lado y no podemos confundirlo, porque tú dentro de esa firma tú podrías dar la posibilidad de decir: lo que digo va a ser para estas personas y lo que siguiente que diga voy a permitir que lo puedan leer todo el mundo, y lo siguiente solamente los más allegados, y poder localizar esas firmas digitales que tú quieres que reciban esa información. No sé, yo creo que sería muchísimo más interesante. Y cuando escuche uno eso de tú no sabes quién soy yo, pues directamente en la firma digital pone niñato, y por lo tanto directamente, si hay que sancionarlo, se le sanciona. Y jamás, ya que una persona es libre y la otra, pues directamente dice: machote, tú no eres número 4 de la lista de nada. Directamente, si tienes que ir al trullo, vas ahí, directamente, vamos, sin problema. Y otra persona que merezca la pena que se le siga, que se le escuche, que lo que dice es importante, pues se le va a escuchar, porque en esa misma firma digital, esa codificación, aparece esa valía, pero no porque haya tenido un título que se lo haya podido comprar y directamente le da por hablar de cualquier tema. No, directamente no. Bueno, mi punto de vista es que por un lado creo que deberíamos de tener un poco más claro que deberíamos pensar ya de una vez en lo que es en la vida digital como tal, y no como una mera extensión
extensión que tampoco llega a ser, ni como una herramienta de la cual yo puedo mirar de una ventana a ver qué pasa en el mundo, interacciono con lo que yo quiero o con lo que yo quiero y doy bofetadas a diestro y siniestro, pero como estoy desde mi ventana no me pasa nada. O cosas así. No sé, podríamos decir más cosas, pero tampoco me quiero extender demasiado. Bueno, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en la siguiente. Bueno, y con esto ya se ha terminado. Espero que nos podamos escuchar pronto. Cuídate mucho para cuidar a los demás. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, que lo puedas compartir con tus amigos. Puedes aprovechar también y si no te ha gustado lo comparte con tus enemigos. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Hasta luego.